Lección 1. Elección de colores. ¿Qué hay del color? ¿Debería quedarme con el azul para mi proyecto? ¿Crees que debería explorar otras opciones? Puedes optar por diferentes tonos, como azul marino, azul cielo, incluso verde azulado. Cada tono puede transmitir un estado de ánimo diferente. Excelente punto. Me encanta la versatilidad del azul, pero estoy abierta a probar algo nuevo si mejora el look general. Por supuesto, a veces, mezclar colores puede crear una paleta única y llamativa que destaque. Estoy de acuerdo. Definitivamente consideraré agregarle un color complementario para que resalte. Sí, un toque de naranja o amarillo podría aportar un bonito contraste y dinamizar el diseño. Agradezco tu opinión. Siempre es útil tener una segunda opinión al elegir colores. Con gusto te ayudaré. Asegurémonos de que tu proyecto quede impecable con los colores adecuados. Sí, tengo muchas ganas de ver cómo todo encaja al final. Lección 2. Decisiones gastronómicas. ¿Has pensado dónde comer cerca? He oído que la taberna local sirve platos fantásticos. Sí, tenía ganas de probarlo. Su fama de platos abundantes y un ambiente acogedor suena perfecto para cenar. Por supuesto, me encanta un lugar que no solo tiene buena comida, sino que también crea un ambiente acogedor. Exactamente. Además, he oído que tienen una gran selección de cervezas artesanales que podrían acompañar nuestra comida a la perfección. Suena genial. Siempre me apetece probar una cerveza local, sobre todo con una comida deliciosa. Sí, veamos su menú en línea antes de ir. Quiero ver qué opciones tan deliciosas tienen. Buena idea. Tengo muchas ganas de explorar sus ofertas y quizás descubrir un nuevo plato favorito. Yo también. Las aventuras culinarias siempre son divertidas, sobre todo cuando podemos compartir nuestras impresiones sobre lo que probamos. Hagamos un plan. Ya me imagino disfrutando de una deliciosa cena juntos en la taberna. Lección 3. Perspectivas del juego. Algunas personas consideran que el juego es una forma de aprovecharse de la gente solitaria, lo que plantea interesantes cuestiones éticas. Sí, es un tema controvertido. Mientras que algunos encuentran emoción en el juego, otros argumentan que puede llevar a la adicción y a la ruina financiera. Exactamente. Es importante considerar el impacto del juego en las personas y sus familias, especialmente cuando la soledad es un factor. Por supuesto, para algunos, podría parecer una forma de escapar, pero a la larga puede causar más problemas. Correcto. Creo que las prácticas de juego responsable son cruciales para minimizar el daño y proteger a las personas vulnerables. Sí, educar a la gente sobre los riesgos y ofrecer apoyo a quienes enfrentan dificultades puede marcar una gran diferencia. Es un tema complejo y agradezco los debates en torno a él porque ayudan a generar conciencia. Por supuesto, sigamos participando en estas conversaciones y promoviendo actitudes más saludables hacia el juego. Estoy de acuerdo. La concientización puede llevar a mejores decisiones y, en última instancia, a una comunidad más solidaria. Lección 4. Capturar el momento. Tuvo que perseguirlo y, después de una emocionante persecución, finalmente lo atrapó y lo sostuvo firmemente en sus manos después de tener éxito. Suena emocionante. Debió ser increíble finalmente lograr algo.
que habías estado persiguiendo durante tanto tiempo. Por supuesto, hay una satisfacción única al lograr una meta con tanto esfuerzo. Sí, son esos momentos de triunfo los que nos recuerdan que el trabajo duro realmente vale la pena, que todo vale la pena. Exactamente. Ya sea un logro personal o la superación de un reto, esas sensaciones son inolvidables. Solo puedo imaginar la alegría que debe acompañar semejante éxito. ¿Qué perseguía, si no te importa que pregunte? Estaba buscando un ave rara para su colección de fotografías, y capturarla fue un sueño hecho realidad para él. ¡Wow! ¡Qué meta tan bonita! La fotografía de naturaleza puede ser muy gratificante, sobre todo cuando por fin consigues la foto que quieres. Sí, es un testimonio de paciencia y perseverancia, y admiro su dedicación a su pasión. Lección 5. Registro en el hotel. Buenos días. Entiendo que llegará temprano hoy. Permítame ver si su habitación está lista. Gracias. Agradezco tu ayuda. Siempre es un placer instalarse lo antes posible después de llegar. Por supuesto, haré todo lo posible para asegurarme de que todo esté preparado para su comodidad. ¡Qué bien! Tengo ganas de refrescarme después del viaje. Sí, un check-in sin contratiempos puede marcar la diferencia, sobre todo después de un largo día de viaje. Totalmente de acuerdo. Me encanta que los hoteles prioricen las necesidades de sus huéspedes desde el principio. Y si tu habitación aún no está lista, puedo recomendarte algunos lugares cercanos donde puedes relajarte mientras esperas. Sería genial. Me encantaría explorar un poco y tomar un café antes de instalarme. Perfecto. Déjame revisar tu habitación y podemos seguir desde ahí. Lección 6. Planificación para Bali. Los añadiré a mi itinerario. ¿Hay algún consejo de última hora para viajar a Bali que creas que debería saber? Por supuesto, un consejo clave es respetar las costumbres y tradiciones locales. Es importante tener en cuenta las prácticas culturales. Excelente punto. Comprender la cultura local puede enriquecer la experiencia y mostrar respeto a la comunidad. Sí, y no olvides probar algunos platos locales. La cocina balinesa es increíblemente sabrosa y diversa. Tengo muchas ganas de probarlo todo. ¿Hay algún plato en particular que debería probar sin dudarlo? Definitivamente prueba el nasi goreng y asegúrate de probar algunos mariscos frescos de los mercados locales. Suena delicioso. Me apuntaré para explorar la escena gastronómica a fondo mientras esté allí. Te encantará, y recuerda mantenerte hidratado, sobre todo si piensas pasar mucho tiempo al aire libre. Excelente consejo. Estoy muy emocionada con este viaje, parece que será una aventura inolvidable. Lección 7. Consecuencias de la fiesta. En la fiesta de víspera, Simpson fue multado con $200, lo que desató una gran conversación sobre la responsabilidad. Sí, parece un precio muy alto a pagar, pero es importante responsabilizar a las personas de sus acciones. Por supuesto, eventos como este pueden marcar la pauta de cómo percibimos el comportamiento en situaciones sociales. Y es un recordatorio de que, incluso en un ambiente festivo, debemos respetar las reglas y pautas. Exactamente.
Es fundamental disfrutar de las celebraciones y, al mismo tiempo, ser conscientes del impacto de nuestras acciones en los demás. Sí, aprender de estos incidentes puede ayudar a las personas a tomar mejores decisiones en el futuro. Estoy de acuerdo. Se trata de encontrar el equilibrio entre divertirse y ser responsable. Por supuesto, esperemos que más personas tomen en serio estas lecciones y promuevan una cultura festiva positiva. Claro, juntos podemos fomentar un enfoque más respetuoso en las celebraciones. Lección 8. Compra de papelería. Me encanta comprar papelería. ¿Tienes alguna marca favorita que disfrutes usar para tus proyectos? Sí, me encanta una marca llamada Paperchase. Sus diseños son tan creativos y coloridos. Suena genial. Me encanta cuando la papelería tiene estampados únicos que inspiran creatividad mientras trabajo. Exactamente. Escribir y organizar es mucho más divertido cuando los materiales son visualmente atractivos. Estoy de acuerdo. Hay algo satisfactorio en escribir con un buen bolígrafo sobre un papel bonito. Sí, puede hacer que incluso las tareas más sencillas se sientan especiales y emocionantes. Planeemos pronto un viaje juntos a una papelería. Me encantaría ver qué artículos nuevos hay por ahí. Suena genial. Qué ganas de descubrir juntos toda esta preciosa papelería. Yo también. Será una forma encantadora de pasar el día mientras disfrutamos de nuestra pasión compartida. Lección 9. Visita familiar. Hola, ¿vas a volar a algún sitio? Siempre es emocionante viajar, sobre todo para visitar a la familia. Sí, voy a visitar a mi familia, y no puedo esperar a verlos después de tanto tiempo separados. Qué bien suena. Las reuniones familiares siempre son especiales, llenas de amor y alegría. Claro, los he extrañado muchísimo, y pasar tiempo de calidad juntos es lo que más aprecio. Me lo imagino. ¿Tienes algún plan especial para tu visita? Sí, estamos planeando una gran cena familiar con los platos favoritos de todos y tengo muchas ganas de ponerme al día. Suena como una manera encantadora de reconectarnos y crear nuevos recuerdos juntos. Sí, las reuniones familiares siempre me traen tantos recuerdos felices y estoy deseando crear más. Disfruta tu viaje. Seguro que será una experiencia conmovedora, llena de risas y amor. Lección 10. Manejo de la negatividad. Puede ser un desafío, pero es una habilidad crucial en los negocios convertir una situación negativa en un resultado positivo. Estoy totalmente de acuerdo. Ser capaz de afrontar las dificultades y encontrar soluciones es esencial para el éxito. Exactamente. Se trata de mantener una mentalidad positiva y ver los desafíos como oportunidades de crecimiento. Sí, y la comunicación eficaz juega un papel vital para abordar los problemas de forma constructiva. Por supuesto, al abordar los problemas con una actitud orientada a la solución, podemos inspirar a otros a hacer lo mismo. Es importante crear un entorno de trabajo donde todos se sientan capacitados para afrontar los desafíos directamente. Por supuesto, juntos podemos construir una cultura que fomente la resiliencia y la innovación. Estoy entusiasmado por seguir desarrollando estas habilidades juntos, nos serán muy útiles en nuestras carreras.
Yo también. Sigamos apoyándonos mutuamente en este camino hacia el crecimiento profesional. Lección 11. Planes de viaje. ¿A dónde vuelas hoy? Voy a Londres por negocios y estoy muy emocionado. Suena interesante. Londres es una ciudad vibrante con muchísimo que ofrecer, incluso para los negocios. Por supuesto, tengo muchas ganas de ir a las reuniones, pero también espero poder hacer algo de turismo. ¡Qué plan tan genial! La historia y la cultura de Londres son fascinantes, y espero que puedas explorar algunos lugares emblemáticos. Sí, definitivamente quiero visitar lugares como la Torre de Londres y el Palacio de Buckingham si tengo tiempo. Esos son lugares imperdibles. ¿Has estado en Londres antes o será tu primera vez? Esta será mi primera vez y estoy ansioso por experimentar todo lo que tiene para ofrecer. Te va a encantar. La energía de la ciudad es contagiosa y siempre hay algo que hacer. ¡Qué ganas! Nos vemos cuando vuelva, les contaré todas mis aventuras. Lección 12. Opciones para llevar. No tengo ganas de cocinar esta noche, ¿qué tal si pedimos comida para llevar? Suena genial. A veces es agradable tomarse un respiro de la cocina y disfrutar de comida deliciosa al aire libre. Exactamente. Hay muchísimas opciones disponibles desde pizza hasta sushi y es divertido darse un gusto. Sí, además podemos apoyar a los restaurantes locales mientras disfrutamos de una comida sin la molestia de cocinar. Totalmente de acuerdo. Echemos un vistazo a algunos menús y veamos qué nos apetece. Suena perfecto. Me inclino por algo picante, quizá comida tailandesa o india. Excelente elección. Me apetece algo contundente, como una buena hamburguesa o pasta. Encontremos un lugar que ofrezca ambas opciones y hagamos que sea una cena divertida. Por supuesto, qué ganas de disfrutar de una comida deliciosa sin tener que cocinar. Lección 13. Encuentro en el centro. Podríamos probar un restaurante en el centro, siempre está lleno de energía y excelentes opciones de comida. Suena bien. ¿A qué hora quedamos? Quiero asegurarme de llegar a tiempo. ¿Qué tal si nos ponemos a las 6 p.m.? Así podemos evitar las prisas de la cena y encontrar un buen sitio para sentarnos. Suena perfecto. Me aseguraré de salir temprano para dar un pequeño paseo por el centro antes de vernos. Gran idea. El ambiente del centro por la noche siempre es vibrante y es un placer disfrutarlo. Sí, me encanta explorar la zona, sobre todo cuando se encienden las luces y la ciudad cobra vida. Exacto. Nos vemos en la entrada del restaurante y decidimos qué pedir cuando estemos allí. Perfecto. Tengo muchas ganas de cenar y ponernos al día con algo de comida deliciosa. Yo también. Será una noche genial. Lección 14. Prácticas de meditación. ¿Cuánto tiempo meditas? Me da curiosidad saber cómo otros lo incorporan a sus rutinas. Generalmente, intento dedicar de 10 a 15 minutos al día, ya que me ayuda a centrarme y encontrar algo de paz en medio del caos. Suena manejable. He oído que incluso una sesión corta puede tener beneficios significativos para la claridad mental.
Sí, de verdad. Me doy cuenta de que esos breves momentos de atención plena pueden marcar una pauta positiva para el resto del día. Me lo imagino. Me encantaría empezar a practicar con regularidad, pero a veces me cuesta encontrar el tiempo. Lo entiendo. Incluso dedicar unos minutos aquí y allá puede marcar la diferencia, sobre todo cuando estás empezando. Excelente punto. Intentaré dedicar un ratito cada día para ver cómo influye en mi mentalidad. Claro que sí. Animémonos mutuamente a seguir con nuestras prácticas y a compartir nuestras experiencias a lo largo del camino. Tengo muchas ganas. Será muy gratificante explorar este viaje juntos. Lección 15. Cultura de la innovación. Fomentar una cultura de innovación es vital para seguir siendo competitivo. Sin duda, fomentar la creatividad entre los empleados puede conducir al surgimiento de ideas innovadoras. Una estrategia eficaz es crear un entorno donde se acepte asumir riesgos. Sí, cuando los empleados se sienten seguros de experimentar, es más probable que innoven. Además, puede ser útil proporcionar recursos y tiempo para sesiones de lluvia de ideas. Es cierto, dedicar tiempo a la creatividad puede producir resultados impresionantes. También es importante celebrar periódicamente los esfuerzos innovadores, independientemente del resultado. Exactamente, reconocer las contribuciones fomenta una mentalidad centrada en el crecimiento. En última instancia, incorporar la innovación a la cultura de la empresa puede impulsar el éxito. Lección 16. Lo más destacado del fin de semana. Hola, ¿qué tal tu fin de semana? Espero que hayas hecho algo emocionante. Fue genial. Por fin descubrí un nuevo pasatiempo que llevaba mucho tiempo queriendo probar. ¡Qué interesante! ¿Qué pasatiempo elegiste? Decidí empezar a pintar. Es algo que siempre quise explorar creativamente. Pintar suena genial. ¿Ya has pintado algo? Sí, creé una escena de paisaje y fue muy liberador expresarme en el lienzo. Me lo imagino. ¿Qué te inspiró a dar ese salto a la pintura? Siempre he admirado cómo el arte puede capturar emociones y quería crear las mías propias. ¡Qué motivación tan fantástica! ¿Planeas tomar clases para mejorar tus habilidades? Lección 17. Aventuras en Barcelona. ¿Has estado alguna vez en Barcelona? He oído que es una ciudad vibrante con una arquitectura impresionante. Sí, lo visité el verano pasado y quedé completamente cautivado por la famosa Sagrada Familia. Es sorprendente el tiempo que lleva esa catedral en construcción, ¿no? Por supuesto, los detalles intrincados y el diseño único la convierten en una auténtica obra maestra. ¿Qué más viste mientras estuviste allí? Exploré el Parque Güell, que está lleno de mosaicos coloridos y hermosos jardines. ¡Qué rico! ¿Probaste alguna comida local durante tu estancia en Barcelona? Sí, disfruté de unas tapas en un pequeño restaurante, y los sabores eran increíbles. Me lo imagino. Barcelona parece una mezcla perfecta de cultura y gastronomía. Lección 18. Redes sociales en la interacción con el cliente. Las redes sociales juegan un papel crucial a la hora de mejorar la participación del cliente hoy en día.
por supuesto, permite a las marcas interactuar directamente con su audiencia en tiempo real. El contenido atractivo puede generar conversaciones y crear un sentido de comunidad. Sí, responder rápidamente a los comentarios y mensajes demuestra que la marca valora la retroalimentación. Además, las redes sociales se pueden utilizar para compartir información detrás de escena, lo que humaniza la marca. Es cierto, la transparencia fomenta la confianza y la lealtad entre los clientes. El uso de contenido generado por el usuario también puede mejorar la participación y hacer que los clientes se sientan involucrados. Exactamente, mostrar historias de clientes crea una imagen de marca más identificable. En última instancia, las estrategias eficaces en las redes sociales pueden fortalecer las relaciones con los clientes. Lección 19. El triunfo de Andel. ¿Has oído hablar alguna vez del increíble éxito que logró Handel cuando viajó a Inglaterra en 1711? Sí, es fascinante cómo sus óperas cautivaron al público casi al instante. Por supuesto, su capacidad para combinar la narrativa dramática con la belleza de la música fue verdaderamente revolucionaria para aquella época. Solo puedo imaginar la emoción que se respiraba cuando se estrenó su primera ópera. Debió sentirse como un despertar cultural. De hecho, su dedicación a su oficio realmente lo diferenció de otros compositores de su época. Es impresionante cómo logró adaptar su estilo para atraer a un nuevo público manteniendo al mismo tiempo su integridad artística. Cierto, y la forma en que incorporó elementos de diferentes tradiciones musicales hizo que su trabajo fuera aún más atractivo. Su éxito abrió el camino para futuros compositores, demostrando que la innovación y la pasión pueden conducir a la grandeza. El viaje de Handel es un ejemplo perfecto de cómo el talento puede brillar a través de la adversidad y la falta de familiaridad. Lección 20. Explora tus pasiones. ¿Alguna vez has pensado en lo importante que es experimentar y encontrar actividades que realmente disfrutes? Claro que sí, puede ser una experiencia transformadora descubrir algo que te apasiona. Recuerdo la primera vez que intenté pintar, se abrió ante mí un mundo completamente nuevo. Es increíble. Encontrar una salida creativa puede ayudar mucho a expresar emociones y aliviar el estrés. Exactamente, y no se trata solo de encontrar un pasatiempo, se trata de descubrir una parte de ti mismo que no sabías que existía. Estoy totalmente de acuerdo. Probar cosas nuevas también puede llevar a amistades y conexiones inesperadas. Sí, cada nueva actividad es una oportunidad para conocer gente que comparte tus intereses, lo que enriquece tu vida. Es como si cada experiencia añadiera otra capa a lo que eres y a lo que amas. Qué cierto, abrazar el viaje del autodescubrimiento es lo que hace la vida tan emocionante. Lección 21. Toques personales. Creo que agregar toques personales a tu sala de estar realmente puede hacer que se sienta como un hogar. ¡Qué idea tan bonita! Crea un ambiente acogedor que refleja tu personalidad. Exactamente, y las pequeñas cosas como las fotografías familiares o las obras de arte pueden contar tu historia a los visitantes. Me encanta lo único que se vuelve cada espacio cuando se decora con elementos significativos. Es cierto, esos detalles dan pie a conversaciones y hacen que tu hogar sea más memorable. Además, demuestra que has pensado en crear un ambiente cálido para amigos y familiares. Sí, y es una manera maravillosa de mostrar tu creatividad y estilo.
No puedo esperar para comenzar a planificar la remodelación de mi propia sala de estar. Deberías. Será divertido explorar diferentes temas y colores que te conecten. Lección 22. Check-in anticipado. Es posible realizar el check-in anticipado en este hotel. Sí, es posible. Muchos hoteles ofrecen la opción de check-in anticipado según disponibilidad. Me alegra saberlo. ¿A qué hora piensas llegar? Esperaba llegar alrededor del mediodía para poder relajarme un poco antes de explorar la zona. Suena perfecto. Siempre es un placer relajarse y recargar energías después de viajar. Por supuesto, además, llegar temprano nos da la oportunidad de pedir recomendaciones al personal. Sí, y es posible que incluso tengan algunos consejos privilegiados sobre las atracciones locales. Exactamente. Me encanta descubrir tesoros ocultos que no aparecen en las guías. Este viaje va a ser fantástico, especialmente con un comienzo tan suave. Lección 23. Alquiler de coches. Hola, ¿sabes dónde puedo alquilar un coche por aquí? Sí, hay una agencia de alquiler cercana que ofrece una variedad de vehículos. Me alegra saberlo. ¿Crees que tengan alguna oferta para el fin de semana? Suelen tener tarifas especiales para alquileres de fin de semana, así que vale la pena preguntar. Definitivamente lo comprobaré. Será mucho más fácil explorar la zona en coche. Por supuesto, tener un vehículo te da la libertad de visitar lugares poco conocidos. Además, podremos parar cuando queramos para hacer fotos o disfrutar del paisaje. Exactamente, los viajes por carretera siempre son una aventura a punto de ocurrir. Ya estoy entusiasmado por este viaje. Lección 24. Viaje a la isla del Príncipe Eduardo. ¿No es maravilloso cuánta gente viaja a la isla del Príncipe Eduardo cuando llegan las vacaciones de verano? Sí, es un entorno muy atractivo, lleno de paisajes impresionantes y pueblos con encanto. He oído que las playas son preciosas, perfectas para relajarse bajo el sol. Y la gastronomía local es algo que me encantaría experimentar, especialmente los mariscos. Sin duda, las langostas y los mejillones frescos son imprescindibles en tu visita. Además, los festivales culturales durante el verano lo hacen aún más emocionante. Es una excelente manera de sumergirse en las tradiciones locales y conocer gente nueva. Puedo entender por qué tantas familias eligen pasar sus vacaciones allí. Parece el destino perfecto tanto para la aventura como para la relajación. Lección 25. Leche baja en grasa. Encontraste la leche baja en grasa que solemos comprar. Sí, lo encontré. Estaba en el lugar de siempre en el supermercado. ¡Qué alivio! Siempre me preocupa que se les acabe. Lo entiendo, es muy importante para nuestras recetas y batidos matutinos. Exactamente. Además, es una opción más saludable que a ambos nos gusta. Bueno, y también es genial tenerlo a mano para hornear. Me encanta lo versátil que es en la cocina, lo que lo convierte en un alimento básico en nuestra cocina. Claro, es algo muy sencillo, pero marca una gran diferencia en nuestras comidas. Me alegra que tengamos todo lo que necesitamos para mantener nuestros hábitos alimentarios en el buen camino. Lección 26. Investigando ciudades.
He estado pensando en nuestra próxima mudanza y comenzaré a investigar algunas ciudades para que las consideremos. Suena fantástico. Hay muchos factores a considerar. Lo sé, quiero investigar todo desde las escuelas hasta los servicios locales. Eso es inteligente. Es importante encontrar un lugar que se adapte a nuestro estilo de vida. Exactamente. También revisaré el mercado laboral y las actividades comunitarias. Esos son elementos cruciales que realmente pueden mejorar nuestra experiencia en una nueva ciudad. Además, me encantaría encontrar barrios con una cultura vibrante y un ambiente amigable. Claro, se trata de encontrar el equilibrio perfecto. Estoy emocionado por ver qué opciones tenemos por delante. Lección 27. Protección de los salarios. He visto demasiadas familias trabajadoras desesperadas por proteger el valor de sus salarios de la inflación. Es un tema preocupante que afecta a muchas personas hoy en día. Exactamente. Las familias luchan por llegar a fin de mes, incluso con dos ingresos. Es desgarrador ver que el trabajo duro no se traduce en seguridad financiera. Sí, y es vital que las comunidades apoyen políticas que ayuden a proteger los salarios. Abogar por salarios y beneficios justos es esencial para un futuro sostenible. Estoy de acuerdo y crear conciencia puede empoderar a las familias para exigir cambios. Es cierto que la acción colectiva puede conducir a mejoras significativas en las condiciones de trabajo. Juntos podemos hacer la diferencia para quienes más lo necesitan. Lección 28. Capturando momentos. He estado pensando en cómo la fotografía es una excelente manera de capturar recuerdos, nos permite aferrarnos a momentos que de otro modo se desvanecerían. Por supuesto, cada fotografía cuenta una historia, y es fascinante cómo una sola imagen puede evocar tantas emociones y recuerdos. Exactamente, y me parece emocionante explorar diferentes estilos de fotografía, como el retrato o el paisaje, para ver cómo cada uno puede transmitir una perspectiva única. Estoy completamente de acuerdo. Cada estilo tiene su propio encanto, y experimentar con ellos puede realmente mejorar nuestras habilidades y creatividad. Hablando de eso, ¿tienes algún lugar favorito donde te encanta tomar fotografías? Sí, disfruto visitar parques y reservas naturales. La belleza de la naturaleza siempre me inspira a capturar fotografías impresionantes. Suena maravilloso. La naturaleza tiene una forma especial de crear el escenario perfecto para recuerdos inolvidables. Claro, y además es una forma genial de desconectar del ajetreo del día a día, ¿no crees? Por supuesto, sumergirse en la naturaleza y capturar su belleza es increíblemente refrescante y gratificante. Lección 29. Reserva de alojamiento. Hola, estoy planeando un viaje el próximo mes y me preguntaba si tienes algún consejo para reservar alojamiento de manera efectiva. Por supuesto, lo primero que recomiendo es empezar la búsqueda con tiempo, ya que esto suele ofrecer una mayor variedad de opciones y mejores precios. Excelente punto. He notado que los precios pueden fluctuar bastante si esperas hasta el último minuto. Exactamente. Además, considera usar comparadores de precios para encontrar las mejores ofertas. Te ayudarán a ver qué ofrecen los diferentes lugares de un vistazo. Me gusta la idea. Es útil comparar servicios y precios para tomar una decisión más informada. Sí, y no olvides leer las opiniones de otros viajeros.
pueden ofrecerte información valiosa sobre la calidad del alojamiento. Buen consejo. Las experiencias personales pueden realmente resaltar aspectos que podrían no mencionarse en la descripción. Por supuesto, por último, si tienes flexibilidad en las fechas de viaje, intenta ajustarlas un poco. Esto a veces puede suponer un ahorro significativo. Lo tendré en cuenta. Gracias por los útiles consejos. Estoy deseando planificar este viaje. Lección 30. Piel joven. Estoy empezando a preocuparme por mi piel a medida que envejezco. Siento que necesito hacer más para mantenerla fresca. No te estreses. Sin duda, puedes tener una piel joven con el cuidado y el estilo de vida adecuados. En serio, ¿qué consejos tienes para mantener ese brillo juvenil? Bueno, mantenerse hidratado es fundamental, así que asegúrese de beber mucha agua durante el día. Tiene sentido. La hidratación debe ayudar a mantener la piel tersa y elástica. Exactamente. Además, incorporar una buena rutina de cuidado de la piel con hidratación y protección solar puede marcar una gran diferencia. Tendré que empezar a usar protector solar de forma más constante, a veces tiendo a olvidarme de ello. Es fácil pasarlo por alto, pero es una de las mejores maneras de prevenir el envejecimiento prematuro. Gracias por el consejo. Ahora me siento más optimista sobre el cuidado de mi piel.